quise titular a esta reflexión del día de hoy, enviados. Dios puso en nuestro corazón para este año, para este 2024, trabajar en una visión, trabajar en una dirección, trabajar en una filosofía de ser, de iglesia, a la que enarbolamos con una frase que hemos estado aprendiéndonos, ¿verdad? Que dice: comunidad es lo que somos, reino es lo que hacemos. Y hemos estado pensando, meditando mucho al respecto de lo que significa realmente, de lo que implica completamente esta visión para este 2024, qué es lo que necesitamos, hacia dónde Dios está apuntando, ¿verdad? Hacia dónde Dios quiere lanzarnos, hacia dónde tenemos que caminar. Y nos estamos preparando para cumplir esa misión que Jesús nos dejó en la tierra. Hemos dispuesto en nuestro corazón decirle: Señor, este año, y no es que no lo hayamos estado haciendo, pero este año queremos mejorar en el cumplimiento de la misión que tú nos dejaste aquí en la tierra. Porque siempre es importante reenfocarnos, siempre es importante unir esfuerzos en un sentido común. La iglesia existe, hermano, porque existe una misión que tenemos que cumplir. La iglesia no existe solo porque sí, no es un fin en sí misma, es un medio que Dios escogió para alcanzar un fin, que es establecer su reino aquí en la tierra, que Él gobierne sobre todas las áreas, en todas las esferas de la vida del ser humano. Dios quiere establecer sus principios. Y Él escogió a su iglesia para que esto fuera una realidad. Ahora, desde un principio hemos batallado con el problema de que de repente perdemos el rumbo, de repente perdemos el centro de lo que estamos haciendo, y se vuelve complicado porque cuando se pierde el objetivo, pues cualquier cosa se puede volver el objetivo. Pero cuando el objetivo no es el correcto, un objetivo equivocado puede traer resultados no muy agradables, o puede llegar a frustrarnos en algún momento. Cuando da una vuelta, cuando da un giro que no esperábamos que diera, ¿verdad? Nos trae temor, nos trae incertidumbre, nos trae cierta preocupación, tristeza, y empezamos a pensar que las cosas no están saliendo muy bien. Pero tiene mucho que ver con estar seguros de cuál es el propósito con el cual nosotros estamos aquí. Mire, este pasaje que acabamos de leer sucedió en un momento en que los discípulos de Jesús estaban en una situación un poco complicada, por no decir que bastante complicada. En su mente, en su corazón, había un montón de sentimientos, y ninguno, al parecer, de ellos era positivo, ¿verdad? Era agradable. Jesús acababa de ser crucificado. A pesar de que Él les había dicho en más de una ocasión: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que muera, pero que resucite al tercer día, ellos no lo habían entendido. No les había quedado claro a lo que Jesús se refería con eso, y para ellos esa parte del plan no estaba muy clara. Y entonces, cuando todo sucede, los llenó de desconcierto, los llenó de tristeza, los llenó de miedo, porque las cosas habían dado un giro muy fuerte. Jesús había caminado con ellos durante 3 años, lo veían todos los días, escuchaban sus enseñanzas, se maravillaban de lo que Él hablaba, se super maravillaban de lo que Él hacía, ¿verdad? Cada vez que tocaba los ojos de un ciego y el ciego volvía a ver, y cuando le ordenaba a un cadáver, ¿verdad?, que ya estaba allí tendido, que se levantara, y este se levantaba, pues era una cosa a la que creo que todos nosotros nos acostumbraríamos, ¿verdad? Nos gustaría mucho verlo todos los días, escuchar sus palabras, sentir el amor tan profundo que Él les profesaba. Pero de repente Jesús se fue, ya no estaba. Y se fue en medio de una situación violenta, en medio de una situación de persecución, porque lo que estaban tratando de hacer era de acallar las palabras que salían de su boca. Y entonces, cuando Jesús se va, ellos perdieron el centro. Se desesperaron, se llenaron de temor y fueron y se escondieron.
fueron y se metieron en un aposento que habían conseguido para celebrar la última cena que tuvieron con Jesús, ese aposento que les habían prestado para que Jesús comiera la Pascua junto con sus discípulos. Era el último lugar donde habían tenido calma, era el último lugar donde habían tenido paz, donde habían estado tranquilos, porque después de eso todo se torció, ¿verdad? Después de salir del aposento alto, se van a Getsemaní y todo se comienza a descomponer desde ese momento. Entonces ellos regresan a ese lugar, como tratando de volver a sentir esa tranquilidad, esa paz, ese sentimiento de calidez que habían tenido cuando Jesús partió el pan, cuando Jesús les pasó la copa y les dijo: coman de esto porque es mi carne, beban de esto porque es mi sangre. Y regresaron al aposento y se encerraron ahí. Dijeron: aquí, esta fue la última parte de la película que estaba suave, ¿verdad? Que estaba padre, pues aquí nos vamos a quedar. Y se estacionaron en esa situación, llenos de pánico. Se sentían confundidos. ¿Y ahora qué va a pasar? Jesús ya no está. Era el que nos decía: vayan para allá, y ahora vengan acá, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a tal lugar. Pero ya no estaba. Se sentían confundidos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Lo dejamos todo. Nosotros dejamos nuestras redes, las dejamos tiradas junto a la playa porque Él nos dijo: ven y sígueme, pero ya no está. Abandonamos las cosas a las que antes estábamos acostumbrados. Mateo dijo: ¿y ahora de qué voy a vivir? Porque yo dejé la mesa de los impuestos allí. Imagínense que alguien que está cobrando los impuestos y tiene la mesa llena de monedas, de repente se levanta y se va. Ya se imaginarán lo que pasó allí, ¿verdad? A rebatinga, a recuperar. Creo que Mateo no se sentiría muy seguro de volver a ir con su antiguo jefe a decirle: oiga, pues vengo a que me regrese el trabajo, ¿verdad? 3 cachetadas le iban a dar al pobre: y váyase de aquí, ¿verdad? Perdimos mucho por su culpa, porque dejó descuidada la mesa que le habíamos encargado. ¿Qué va a pasar ahora? Se sentían confundidos. Otro sentimiento muy fuerte en ellos era el temor. Dice la Biblia, si tú lees el capítulo 20, hay unos versículos antes, dice que estaban escondidos. No estaban ahí solamente tomando café y pasando el rato decidiendo qué iba a suceder. Estaban escondidos porque tenían temor de los judíos. Dijeron: si a Jesús lo crucificaron, ¿qué nos esperamos nosotros, verdad? Somos los que siguen. Nos van a agarrar también. El mundo se volvió un lugar amenazante para ellos, un lugar de mucho peligro al que no se animaban a salir porque no sabían lo que podía sucederles. Se sentían desamparados, como un huérfano. Su padre de repente se fue. ¿Qué sucede cuando uno de los cónyuges, cuando uno de los padres se va, sale de la escena? El sentimiento de los hijos es el abandono. Su mundo se quiebra. Su mundo se rompe. Todo lo que en ellos habían depositado su confianza y lo que los ayudaba a salir hacia adelante se pierde en un momento. Así se sentían ellos. Y creo que eso no está muy lejos de lo que muchas veces algunos de nosotros como cristianos, como iglesia, de repente sentimos. El mundo se vuelve un lugar amenazante para nosotros. Las cosas que están pasando allá afuera, los pensamientos tan absurdos, tan lejos, tan alejados de la lógica, pero tan arraigados en la mente de la gente actual, nos hacen sentir que el mundo cada vez se vuelve más peligroso para una persona con principios diferentes. Y nos encerramos en nuestro aposento, ¿verdad? Y venimos aquí no tanto a buscar ese momento de paz y de fortaleza para volver a salir, sino si nos dejaran quedarnos aquí a dormir, aquí nos quedábamos, ¿verdad? Aquí nos metíamos todos y aquí hacíamos vida, porque el mundo se volvió un lugar muy peligroso. Otros se sienten confundidos: pues aquí estoy, vengo todos los domingos a la iglesia, escucho la palabra, canto, oro, y durante la semana pues sí, voy y hago ciertas cosas, pero no sé qué sigue. No sé qué más hay en esto, de qué se trata. Ya me sé todas las canciones, ya me sé todos los sermones del pastor, ya me sé todo lo que nos han enseñado. Ya no hay nada nuevo para mí, pero ya no sé qué sigue. ¿Será que esto es todo? Ya no hay nada más. De esto se trata todo. Confundidos, no saben qué hacer, no saben qué sigue, no tienen guía. Otros se sienten realmente frustrados, desamparados.
Incluso algunos cristianos sienten que ya Dios no los escucha, sienten que ya Dios no pone atención en ellos, sienten que Dios los ha abandonado, los ha dejado. Así se sentían los discípulos, encerrados en el aposento, sin saber qué hacer, llenos de miedo y llenos de tristeza, porque aquel que había llenado sus corazones con una expectativa completamente nueva, ahora ya no estaba entre ellos. Aparentemente, porque mientras ellos estaban ahí compadeciéndose de ellos mismos, el Señor aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Creo que lo último que sintieron fue paz, ¿verdad? En ese momento. Imagínense estar pensando: se murió, se fue, ya no está, y de repente se aparece a un lado de ti y te dice: paz. Paz, pero en el suelo, ¿verdad? 2, 3 ahí, desmayados. Se quedaron atónitos, asustados. Por eso es que el pasaje comienza diciendo: el Señor les dice otra vez: paz a vosotros. Paz. Porque lo que menos sentían ellos en ese momento era paz. Habían regresado al último lugar donde habían estado con Jesús en un momento de quietud, pero en ese lugar ya no significaba lo mismo. Ya no sentían esa paz, ya no sentían esa tranquilidad, porque faltaba algo, faltaba Jesús. Y cuando Él se aparece y les dice: paz a vosotros, ellos dudaron. Por eso tuvo que repetirles: paz a vosotros. Porque algunos de ellos inclusive estaban considerando muy seriamente el volver a su vida pasada, el olvidarse de todo, el dejar todo atrás, porque ya no tenía sentido, porque ya no tenía razón, porque había quedado un hueco demasiado difícil de llenar. Y entonces estaban reconsiderando volver a las redes, volver a ser pescadores. Cuando Jesús les dijo: yo los voy a convertir en pescadores de hombres, ellos estaban reconsiderando en regresar otra vez al oficio regular de las redes y de los peces. Sin embargo, Jesús irrumpe en la cena. Jesús irrumpe en ese momento y los confronta, al mismo tiempo que los desafía: paz a vosotros, así como el Padre me envió, yo los envío. Y plantó en ellos una palabra nueva, les dio un nuevo rumbo, les dio de nuevo el camino. Él sabía exactamente qué palabras decir. Como todo el tiempo, Jesús sabía exactamente lo que tenía que decir. Y en esta ocasión no fue la excepción. Llegó con las palabras correctas. Yo terminé mi obra, yo terminé mi trabajo, pero ahora yo los envío a ustedes, así como el Padre me envió. Sabes, hermano, hermana, lo primero que debemos entender, si queremos ser personas y si queremos ser una iglesia, una comunidad que le cumple a Dios en su propósito, tenemos que entender que hemos sido enviados. Porque cuando ignoramos este importantísimo elemento, cuando la iglesia se olvida que ha sido enviada, que Dios no nos juntó aquí nada más para estar aquí, sino que hay una misión que cumplir, entonces las cosas comienzan a deteriorarse. Cuando nos olvidamos de que Dios nos envió, que hay una misión, que hay un trabajo que hacer, nos empezamos a juntar aquí, nos empezamos a concentrar, y en vez de que las cosas se pongan bien, se ponen mal. Paz de Cristo, hermano. Le pasó a la iglesia en Jerusalén. El Señor tuvo que dispersarlo porque ya se estaba volviendo una cosa muy caótica y se empezaban a pelear con que es que las viudas de los griegos no están siendo atendidas igual, hay favoritismo, hay prioridades, ¿verdad? Hay consentidos aquí. ¿Le suena? A mí me suena bastante, ¿verdad? Hay favoritismo, no para todos es igual, no hay espacios, no hay esto, no hay aquello, yo quisiera, yo quiero, y entonces todo comienza. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba creciendo mucho, pero se había olvidado de cuál era la función, el propósito principal. Y cuando eso sucede, nos volvemos egoístas. Empezamos a pelear por ser atendidos en nuestras necesidades personales, ¿verdad? Nos enfocamos solamente en nosotros y todo se vuelve todo hacia adentro, todo hacia nosotros. ¿Cómo estar mejor? ¿Cómo estar más cómodo? Si me gusta lo que hacen, si no me gusta lo que hacen, si me parece bonito cómo está el lugar de reunión o a mí no me parece, o si la actividad que se hizo me pareció bien o me pareció mal. Y nos empezamos a perder en ese tipo de situaciones egoístas centradas en nosotros mismos. Quiero que todo me agrade, quiero que todo se me acomode,
Que las cosas se pongan a mi conveniencia, a como yo me sienta bien. Y eso no es sino el síntoma de que hemos perdido de vista que nosotros no fuimos llamados solo para estar aquí, sino que fuimos llamados para ser enviados. ¿A qué fuimos llamados? A ser enviados. Y la comunidad de fe comienza a enfermarse y empezamos a gastar los recursos, no solo hablando de recursos económicos, sino el tiempo, el esfuerzo, las capacidades de las personas. Las empezamos a gastar en cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos. Empezamos a gastar el recurso en cosas que Dios no puso dentro de su agenda. Y entonces nos volvemos activistas porque pues necesitamos llenar los espacios, ¿verdad? Si no, pues como que no estamos haciendo nada y confundimos el activismo con productividad. Para sentirnos bien, para sentir que estamos haciendo algo, ¿verdad? Para sentir que estamos haciendo la obra de Dios. Y resulta que muchas de las cosas que hacemos no tienen nada que ver con lo que Dios nos mandó a hacer. Pero estamos llenando un calendario, estamos llenando una agenda para sentirnos productivos, cuando lo que en realidad nos hemos vuelto somos activistas. Nos encerramos cada vez más a medida que el mundo se vuelve desafiante. La iglesia se empieza a meter en su aposento y quiere salir lo menos posible. Quiere tener el menor contacto con el mundo porque el mundo está muy perdido, porque la mentalidad del mundo está muy retorcida. Hay muchas cosas malas que no vale la pena ver, y entonces lo que hacemos, en vez de ir allá y tratar de sanar con la palabra de Dios, nos metemos y decimos, bueno, pues ni modo, ya estaba escrito, así tenía que pasar. Y nosotros nos metemos en la iglesia, ¿verdad? O más bien en el templo a cantar alabanzas y a orar al Señor, pues ven pronto, ¿no? Porque la cosa se está poniendo color de hormiga aquí. La iglesia comienza a enfermarse cuando pierde de vista que si Dios nos llamó, nos escogió, nos trajo aquí, nos transformó, fue para que nosotros volvamos de vuelta al mundo y le hablemos del amor de Jesús. Por eso es de vital importancia que nosotros como iglesia, hermanos, recuperemos un fuerte sentido del llamado que Dios nos hizo. Dios nos llamó para que vayamos al mundo. Porque si estamos aquí, no es solo porque Jesús perdonó nuestros pecados, no es solo porque Él nos dio salvación. Estamos aquí, nos hemos reunido porque fuimos reclutados para ser enviados a cumplir con una misión. Paz de Cristo, hermano. Digo, le tengo que preguntar porque si no, no dicen amén, ¿verdad? Fuimos reclutados para ser enviados. Dios hizo una obra maravillosa, preciosa en nosotros. Amén. Y Pedro lo dice de una manera muy elocuente, ¿verdad? Ahora somos real sacerdocio. Antes no éramos nada, somos un sacerdocio real. Nos fue dado el ministerio de la reconciliación, dice Pablo. Nos volvimos ese conecte, ese canal entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Eso es un sacerdote, es un mediador. Dios nos dio ese hermoso privilegio de ser un real sacerdocio, pero ese hermoso título de real sacerdocio no sirve de nada si no estamos conectando a nadie. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No sirve de nada ser sacerdote si no estoy mediando entre Dios y alguien más. Si no estoy conectando el cielo con la tierra, no sirve de nada. Una nación santa, una nación escogida por Dios, apartada, pero no solo apartada porque sí, sino apartada para servir a un propósito en específico, consagrada para una labor, para una misión. No sirve de nada ser una nación santa si no estoy cumpliendo el propósito con el cual fuimos apartados. Un pueblo adquirido, y no a cualquier precio. A precio de sangre. La sangre de Jesús, del Hijo de Dios, fue derramada para comprarnos. Imagínate que tú compras algo muy valioso, muy bonito, pagaste un gran precio por él, te lo llevan a tu casa, lo abres, ¿verdad? Abres el paquete, lo sacas allí y cuando lo quieres prender, no prende. ¿Cómo te sentirías? Enojado, ¿verdad? Molesto, triste, defraudado, una serie de sentimientos. No sirve de nada ser un pueblo adquirido, comprado a un gran precio, si no estamos cumpliendo con la función que se supone que deberíamos de cumplir. Todas esas cosas maravillosas que Dios hizo por nosotros
Nos dio el ministerio de la reconciliación, nos hizo el contacto entre el cielo y la tierra, nos hizo una nación santa, nos apartó de los demás, puso su mirada especialmente en cada uno de nosotros. Fuimos adquiridos al precio más alto como algo muy, muy valioso. Tiene una sola función y el mismo apóstol Pedro la refleja al final del pasaje, y esto es para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo tiene un propósito. Fuimos llamados para ser enviados. Ahora, una vez entendido la realidad de que fuimos enviados, es muy importante que entendamos la naturaleza de ese llamado, porque no vamos a poder cumplir con la gran encomienda de Jesús si no la comprendemos primero. Si yo no comprendo en qué implica el ser enviado, qué es lo que produce en mí ese envío, cuál es la naturaleza de ese envío, no lo voy a poder realizar bien. Cualquier cosa se puede volver el objetivo cuando yo no comprendo cómo es. Nos volvemos ineficaces en la labor de Jesús cuando no la comprendemos, porque no es un llamado secundario, hermano. No es un llamado así paralelo a mi vida. No, es un llamado que abarca todas las cosas. Es el llamado más grande que cualquier ser humano pueda recibir. ¿Cómo es este llamado? Jesús lo dejó muy claro. No solo les dijo: yo los envío, sino que les habló de la naturaleza de ese envío. No fue una opción, no era una cosa secundaria, no era una labor pequeña. No, Él lo expresó así: así como el Padre me envió a mí, así de la misma manera yo los envío a ustedes. De la misma forma. No es un llamado secundario. Por eso es que el domingo pasado, ¿verdad?, hablábamos acerca de sentir la misma pasión de Jesús. Hablábamos de que ese mismo sentir de Jesús debía de estar en nosotros. No el sentir de los demás, no el sentir de los hermanos, no el sentir del pastor. El sentir de Jesús, la pasión de Él, el deseo de Él por la voluntad de Dios es lo que debía estar en nosotros. Porque el llamado que nosotros tenemos es exactamente el mismo llamado que Jesús tenía. Así como el Padre me envió a mí, con esa misma calidad, con esa misma importancia, así de imperativo como era mi llamado, así es el llamado que yo les hago a ustedes. Se lo digo, no es un llamado secundario. No es un llamado menos importante, es exactamente igual de importante. Tiene la misma calidad, tiene la misma presencia, tiene la misma esencia que el llamado que Jesús recibió. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es la naturaleza de esta orden? De este envío de Jesús a sus discípulos, de ese envío de Jesús para todos nosotros los que ahora le hemos entregado nuestra vida al gobierno de Cristo. Yo puedo identificar al menos 3 características que están incluidas en este llamado de Jesús para nosotros. ¿Cómo te envía Jesús a ti? ¿Cómo me envía Jesús a mí? ¿Qué significa que Jesús me ha enviado? Porque yo sé que no es la primera vez que tú escuchas que Jesús te envió. Amén. Amén. No es la primera vez que escuchas que Jesús te envió. Que Jesús te llamó para que hagas su obra, para que cumplas con su voluntad. Pero a veces no entendemos exactamente lo que eso significa. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje y meditando en él, abría mis ojos a un montón de cosas que de repente no habíamos considerado. Y es que el llamado, si nosotros analizamos el llamado de Jesús, cómo Dios envió a su Hijo, cómo Dios envió a Jesús para cumplir un ministerio, y tiene características muy importantes que tú y yo tenemos que entender y adoptar en nuestra vida si queremos ser muy efectivos en lo que Dios nos mandó a hacer. Y lo primero de ellos, el primer punto, es que el llamado o el envío de Jesús nos da identidad. ¿Cómo envió Dios a Jesús? ¿Cómo envió Dios a Jesús? Porque cuando la gente veía a Jesús, tenían muchas opiniones acerca de él. En alguna ocasión Jesús, estando con sus discípulos, les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empezaron a expresar todo lo que la gente escuchaba, todo lo que la gente oía, o lo que la gente decía acerca de Jesús.
Pues algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres otros dicen que eres aquello. Y luego Jesús les dice a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro da una de las pocas buenas respuestas que tuvo Pedro, ¿verdad? Mientras estaba aprendiendo. Por lo general Pedrito metía la pata, ¿verdad? Pero en esta ocasión le dio al clavo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bravo Pedro, hasta que le diste, ¿no? Te soplaron, pero está bien, ¿verdad? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te la dijeron, pero te la valgo. Jesús fue enviado como el Hijo de Dios. La efectividad de su llamado descansaba en esta identidad. Es bien importante entender cómo Jesús fue enviado como hijo, en esa identidad del Hijo de Dios. En eso descansaba todo lo que él hacía, en eso descansaba la esencia de su ser. Eso es lo que le daba paz en medio de las circunstancias difíciles y que lo hacía continuar con su llamado, que él era el Hijo de Dios. Que no había nadie más responsable de la obra, que no había nadie más importante en el cumplimiento de la misión que él, porque él era el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante esta identidad? ¿Por qué es importante que Jesús haya sido enviado como hijo? Porque le daba la filiación correcta. No había una manera mejor, no hay una forma mejor para afiliarse a algo que siendo hijo. Jesús podía hacer las cosas porque él sabía quién era. Su identidad estaba muy clara. Nada le iba a quitar lo que él tenía. ¿Sabe? A veces no nos damos cuenta, pero la gran mayoría de nosotros hacemos muchas cosas no por la necesidad de la necesidad básica de alimentarnos, de tener alimento, de tener ropa, de tener casa, ¿verdad? El sustento y el abrigo. Muchos de nosotros, una gran parte de las actividades que realizamos no tienen nada que ver con eso, aunque a veces lo disfracemos, ¿verdad? Es que si no trabajo me muero de hambre. Muchas de las cosas que nosotros hacemos es en esa lucha por entender o por formar una identidad, por saber quién soy. ¿Alguien escuchó alguna vez? Yo creo que una gran mayoría de nosotros escuchamos esa frase que se la dijeron a alguien, o tal vez te lo dijeron a ti mismo, ¿verdad? Estudie para que tenga un buen trabajo, para que sea alguien en la vida. ¿Alguien había escuchado eso? Estudie, mijo, para que sea alguien, para que no sea un don nadie, ¿verdad? Y entonces nos enseñaron desde muy pequeños que tu identidad es algo que se forma a través de lo que tú haces. Por eso es que muchos dicen: no, pues yo cuando sea grande yo quiero ser doctor, ¿verdad? Antes decían: yo quiero ser doctor porque los doctores los veían y eran personas muy respetadas. No, y todos quieren ser youtubers, quieren ser influencers, ¿verdad? Bueno, lo que sea que le cause algún sentido de aspiración a la gente. El detalle es que hacemos muchas cosas pensando en formarme una identidad, en ser alguien. Y eso es muy diferente a hacer las cosas porque soy alguien. Jesús fue enviado desde el principio como el Hijo de Dios. Desde un inicio quedó claro que Él no hacía para ser, Él hacía porque era. Y nada podía cambiar eso. Nada podía cambiarlo, ¿sabe? Yo quiero abrir mi corazón en esta hora. Muchas veces usted me ve que yo voy ahí cuando termino de predicar, y voy allí y me hinco y le doy gracias a Dios por la bendición de poder servirle. Pero no tiene idea de cuántas veces antes yo llegaba a ese lugar y me hincaba y le decía: Señor, perdóname, hoy no me salió muy bien. Perdóname, hice lo mejor que pude, pero no pude desarrollarlo, y me sentía triste, me sentía frustrado cuando no me salían las cosas bien, hasta que el Señor me hizo entender: yo no te amo porque prediques bien o mal, yo te amo porque eres mi hijo. Antes de ser un pastor, antes de ser un predicador de la palabra, tú eres mi hijo y yo te amo. A veces no me va a salir muy bien, a veces siempre voy a hacer lo mejor que pueda,
Pero eso no depende, que yo haya sido llamado, porque antes de ser cualquier cosa, soy un hijo de Dios y Él me ama. El llamado de Dios primero nos dice quiénes somos para después hacer lo que hacemos. Por eso es que el Señor nos dio esa palabra. Comunidad es lo que somos. Primero toca entender quién soy yo. Antes de hacer cualquier cosa como iglesia, lo primero que tengo que entender es quién soy en Cristo. Así como el Padre me envió, con una identidad clara, con una filiación irrompible. Siempre serás mi hijo, siempre serás mi hija. Te vas a equivocar en muchas cosas, vas a pecar en otras tal vez, vas a tomar alguna mala decisión, pero siempre serás mi hijo. Cuando lo hagas bien, me sentiré muy orgulloso de ti, pero cuando no lo hagas bien, también voy a seguir amándote y me voy a sentir sintiendo afortunado de que tú seas mi hijo, mi hija. Imagínate con qué seguridad llegas a hacer las cosas cuando tu padre te dice: no importa cómo te salgan, yo siempre te voy a amar. Paz de Cristo, hermano. Muchos de nosotros como iglesia no logramos avanzar porque andamos buscando lugares, posiciones, porque creo que mi trabajo debe de darme una identidad, debe de darme debe de darme un nombre, debe de darme una posición. Pero la posición ya la tenemos, hermano, y tenemos la posición más grande a la que el hombre pueda aspirar. Nos hizo ser llamados hijos de Dios. ¿Qué cosa en esta vida puede ser más importante? Dímelo tú. ¿Presidente? ¿Gobernante? ¿Empresario? Si lo entiendes correctamente, no hay un título en este mundo que pueda ser otorgado, que se compare, que siquiera pueda alcanzar a ser tan importante como ser llamados hijos de Dios, y lo somos. ¿Por qué? Porque así lo quiso el Padre. Jesús entendía bien esto, porque Dios se encargó de que Él supiera quién era. Su identidad estaba clara en Él. Por eso podía hacer cosas que la gente normalmente no se atrevía a hacer. Porque las cosas que no nos atrevemos a hacer es porque nos sentimos ¿cómo? Cuando no hago algo es porque me siento inseguro. Inseguro. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si me ven haciendo esto o aquello? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir mis vecinas, verdad? Mis amigas, las curain. Pero Jesús sabía quién era. Amén. Hay una porción en la palabra que lo expresa. Jesús sabía quién era. Sabía de dónde venía. Y sabía todo lo que le había sido otorgado. ¿Y sabes qué hizo con esa seguridad? Se hincó, se fajó su manto, tomó un lebrillo, una cubetita con agua y comenzó a lavarle los pies a sus apóstoles, a sus discípulos. El oficio más pequeño de una casa. El oficio que realizaba el esclavo más humilde, el de menor rango en la casa, lavarle los pies a los invitados. Jesús pudo tomar el lugar más bajo de la jerarquía porque sabía que eso no le quitaba absolutamente nada. Sabía que había sido enviado como el Hijo de Dios y que no importaba qué tan bajo estuviera Él, seguiría siendo siempre el Hijo de Dios. Así como el Padre me envió como un hijo, así los envío a ustedes como hijos de Dios. Número 2, el llamado no solo nos da identidad, el llamado también demarca un propósito. No, el llamado de Jesús no fue así como que bueno, pues ahora vayan y busquen qué hacer, ¿no? Vayan y hagan a lo que puedan allí, ¿no? Y ahí ingéniensela, invéntenla. Invéntense cosas para que tengan cosas que hacer, ¿verdad? Y que no estén dioquis. No, había un propósito muy específico.
Jesús sabía exactamente lo que había venido a hacer y no perdía el tiempo en trivialidades. Él tenía muy clara su misión. Él sabía lo que tenía que hacer. Era el Hijo de Dios. Todo el negocio del Padre había sido puesto en sus manos. Él entendía la responsabilidad que había recaído sobre él desde muy pequeño. Jesús se le pierde a sus papás, ¿verdad? A la edad de 12 años, la primera vez que lo llevaron a Jerusalén. Ya vienen de regreso después de la fiesta y José y María decían, pues por ahí viene el niño, ¿verdad? Por ahí anda. Pero de repente dijeron, oye, pues ya tengo días que no lo veo. Ya avanzamos bastante. Hay que ir con sus tíos, hay que ir con sus primos, no sé, por ahí debe de andar jugando. Pero lo empiezan a buscar en toda la caravana que iba de regreso a Nazaret. Y resulta que no lo encuentran. Y se regresan hasta Jerusalén y lo buscan durante 3 días. Y al tercer día lo encuentran en el templo hablando con los intérpretes de la ley, sentado allí escuchando y debatiendo con ellos. Y la mamá llega, ¿verdad? Como toda mamá preocupada, chamaco, ¿por qué nos hiciste esto? No sabes, estábamos con el alma en un hilo, te nos perdiste. Y Jesús, aún en la inocencia de un niño, les contesta con esa sabiduría que había en su corazón. ¿Por qué me buscaban? El perdido no era yo. Los perdidos eran ustedes. Yo estaba en el lugar exacto donde yo tenía que estar. Porque los negocios de mi Padre es donde yo tengo que estar. Sabía cuál era su propósito. Y se dedicó a eso en cuerpo y alma. Toda su vida, todo lo que hacía, lo que hablaba, lo que pensaba, giraba en torno al cumplimiento de la misión. Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ese es mi alimento, esa es mi comida. Yo no sé si a ti te pasó, hermano, pero en estos 21 días de ayuno que acabamos de terminar hace una semana, al menos yo me di cuenta del papel tan fuerte que juega la comida en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Siento que me falta algo y no nomás el estómago, sino como que el horario se me... ¿no? Porque a esta hora se suponía que una parte central de mi agenda era comer. Era una parte muy importante, es una parte importante de nuestro día. Como que nos falta algo muy importante cuando no comemos, ¿verdad? Porque es vital, porque es parte de nuestras necesidades diarias. Hace falta, ya está allí, ya es algo que se tiene que hacer sí o sí. Jesús les dijo, aún esto tan importante, no es más importante que el propósito que me trajo aquí. Mi comida, mi parte central del día, que sostiene, que me da energía, que me hace levantarme. Yo no sé si a usted le pase, pero a veces yo sí ya quiero que amanezca, ¿verdad? Quiero que amanezca para prepararme mi taza de café. Ya quiero que amanezca para levantarme, hacerme mis chilaquiles, ¿verdad? Mi huevito. Ya quiero que amanezca, me levanto de buenas porque sé que voy a hacer un buen desayuno el día de hoy. A mí me pasa, no sé a usted. Jesús les dijo, mi comida, lo que hace que yo me levante todos los días, lo que hace que ya quiera que amanezca, es que haga la voluntad del que me envió y que termine la obra que puso en mis manos. Jesús tenía muy clara su misión. Él no desperdició tiempo en cosas de las cuales no había sido llamado. A lo mejor no eran cosas malas, pero no había sido llamado a eso. Entendía la importancia del tiempo que tenía para poder cumplir la misión. Sabía que el tiempo era poco, por eso no podía perderlo. Y el propósito genera intencionalidad. Que todo lo que yo hago, todo lo que tiene que ver conmigo, lo enfoco en la misión de Jesús. No solo el estar aquí el domingo, sino todo lo que hago. Pablo lo dice, ¿verdad? Todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, he creído en el anuncio del Evangelio y todo lo que hago gira en torno a que el mundo conozca a Jesús. Tu trabajo, paz de Cristo, hermano. Tus estudios. Qué importante es inculcarle a nuestros hijos, sobre todo aquellos que están en esa etapa de decidir a qué se van a dedicar, qué es lo que van a estudiar, en qué se van a profesionalizar. Qué importante es inculcar a nuestros hijos el tener como patrón no solo cuánto dinero va a ganar,
Porque a veces nos preocupa mucho eso, ¿verdad? Estudia algo, ¿verdad? Que gane buen dinero. No, de eso no, porque te vas a morir de hambre. Y sí es importante pensar en lo redituable del trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué tantas veces nosotros les enseñamos a nuestros hijos? Estudia algo con lo que puedas darle la gloria a Dios. Estudia algo con lo que tú puedas hacer que el reino avance. Estudia algo que refleje la imagen y la semejanza de Dios en ti de manera particular. Hay un propósito. Dios nos llamó para enviarnos, así como Él fue enviado, a que toda su vida, todo lo que hace, girara en torno a quién es Jesús. No. Servir a Dios no es recluirse en un templo. Servir a Dios no es convertirse en una persona que se dedica a tiempo completo a la obra de la iglesia. No es la única forma. Hace algunos años atrás me tocó platicar con una persona, un pariente de mi esposa. Y me decía, es que estoy en una disyuntiva, me decía. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar, me gusta mucho la medicina, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con ser médico, con ser doctor. ¿Y cuál es el problema? Pues es que yo quiero servir a Dios. Es que también quiero servir a Dios. Y le digo, ¿y dónde está la diferencia? ¿Qué te impide? ¿Por qué el ser doctor te impide servir a Dios? Pues es que no sé, dice, yo quisiera mejor servir a Dios y ser pastor, pero ¿crees que Dios te está llamando a ser pastor? O sea, tú sientes un llamado al ministerio pastoral. Pues la verdad no sé, me dijo, no creo, pero quiero servir a Dios. Dije, es que puedes servir a Dios con eso que tú quieres hacer. Lo importante no es qué hagas, sino cómo y para quién lo hagas, porque todo tiene que servir a Dios. Gracias a Dios escuchó el consejo, estudió medicina, se convirtió en un buen doctor y ahora desde esa plataforma donde él está, él sirve a Dios de una manera que muchos nosotros quisiéramos hacerlo, dando el consejo, dando la ayuda, con ese respaldo profesional que tiene también, pero todo para la gloria de Dios. Hermano, servir a Dios. El llamado de Dios para la vida de nosotros se encaja perfectamente con cualquier cosa que tú eres y tú haces. Tiene más que ver con cuál es el propósito que persigues, cuál es el propósito que sigues. Dios quiere que todo lo que tú hagas le dé la gloria a Dios. Y esto pudiera sonar un tanto egoísta, ¿verdad? De parte de Dios, o sea, que todo lo tengo que hacer para Él. Y yo cuando voy a crecer, y yo cuando voy a ser mejor, hermano, ahí está el secreto. Porque cuando tú consagras, y se los he venido diciendo varias veces durante esta semana, todo lo que tú consagras al propósito de Dios, Dios lo exalta. El domingo pasado hablábamos acerca de esto, de cómo Jesús se negó a sí mismo y puso todo para la gloria de Dios. Aprovecho para el comercial, si tú no viniste el domingo pasado, ahí está en YouTube la prédica, ¿verdad? Pasión. Escúchala, mírala, para que te pongas en contexto de lo que te estoy hablando. Jesús demostró una pasión tan profunda, una entrega tan profunda. Puso primero el propósito de Dios, puso primero el propósito de aquel que lo había enviado y como resultado fue exaltado hasta lo sumo. ¿Quieres que lo que tú haces sea exaltado? Dedícalo a la gloria de Dios. Dale propósito, el propósito, pero no cualquier propósito, sino el propósito de Dios. No te pongas a ti en primer lugar en tu trabajo, no te pongas a ti en primer lugar en tus estudios, no te pongas a ti o tu bienestar en primer lugar en todo lo que haces. Pon a Dios en primer lugar y pon su propósito en primer lugar y Él te va a exaltar. Es una ley eterna. El que se humille será exaltado y el que se enaltezca será humillado. Vivir para la gloria de Dios, tener un propósito, es una señal clara del llamado de Dios. Le da un sentido, le da una razón única a todo lo que hacemos. Debemos terminar de entender que nuestra exaltación verdadera, tu crecimiento verdadero como persona, no será sino el resultado de que hayas rendido todo al propósito de Dios. Y la tercera cosa que implica el llamado o el envío de Dios, que así como Jesús fue enviado, Él nos envía a nosotros, además de la identidad y además del propósito, es el poder. Paz de Cristo, hermano.
Jesús fue enviado en el poder del Espíritu. Y eso significa que tú y yo también hemos sido enviados en el poder de su Espíritu. Juan capítulo 3, versículo 2 nos narra el encuentro de Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo comienza con estas palabras que denotan la percepción que él tenía. Y no solo él, sino muchas personas tenían de Jesús. Dice, este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí. Y la palabra rabí significa maestro. Y un maestro era una persona reconocida, con autoridad verdadera en la palabra. Y Nicodemo se refiere a él como rabí. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Te das cuenta? Y no era cualquier persona la que estaba hablando con Jesús. Era un miembro del Sanedrín, era un hombre que pertenecía a la élite religiosa, a la élite política y moral de la nación de Israel en ese tiempo. No era cualquier persona que se encontró en la calle. No, era un hombre importante y le reconocía como maestro. Porque él actuaba en el poder del Espíritu. La gente misma reconocía a Jesús como maestro, como una persona con autoridad. Y aunque sus enseñanzas no fueran las más sencillas de digerir a veces, los mismos intérpretes de la ley se incomodaban con lo que Jesús enseñaba. No era un mensaje sencillo, no era un mensaje fácil de digerir por lo desafiante que este era. Pero reconocían que el poder de Dios estaba en él, porque las obras que él hacía eran su mayor evidencia. Las obras que él hacía no eran sino la marca distintiva de alguien que había venido en el nombre del Señor. Todo lo que él hacía iba destinado a confirmar las palabras que salían de su boca. Sí, es que está muy raro el mensaje que este hombre anda hablando, le anda diciendo a la gente, ¿verdad? Esto y aquello les está diciendo a la gente, que destruirá el templo del Señor y en 3 días lo va a reconstruir. Le anda diciendo a la gente que pongan la otra mejilla. Le anda diciendo a la gente, ¿verdad? Que tantas cosas que no nos gusta escuchar, pero no podemos atacarlo, porque nadie hace las cosas que él anda haciendo. La gente misma lo cuida, lo protege, porque han recibido testimonio en sus propias vidas. Han visto cuando sana a los enfermos, han visto cuando resucita a los muertos, han visto cuando los demonios salen de la gente con solo una palabra. Porque todo lo que Jesús hablaba era respaldado por el poder del Espíritu. En una ocasión se acerca con un hombre y le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos empiezan a rasgar las vestiduras. ¿Y quién es este que anda perdonando pecados? Si el único que perdona pecado es Dios, si el único que tiene esa autoridad y ese poder, y este se está adjudicando algo que ni nosotros tenemos. ¿Qué anda haciendo este hombre perdonándoles pecados? Y Jesús los escucha y le dice, ¿quieren saber en qué autoridad es que yo hago esto? Para ustedes, ¿qué es más fácil hacer? Decirle a este hombre, y se acerca un hombre que tenía la mano seca, que tenía la mano casi en los huesos, no podía moverla, estaba atrofiada completamente, y se acerca y le dice, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Tus pecados te son perdonados? Perdón, no era el hombre de la mano seca, el paralítico. Ya les andaba confundiendo, ¿verdad? El episodio. Era un hombre que estaba paralítico, que no podía caminar. ¿Qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y aquel hombre que durante muchos años había sido paralítico y no había podido ponerse de pie, se levanta, agarra su camita, la hace rollito y se va caminando a su casa. Plop. No hubo nada que decir, porque sus palabras habían sido respaldadas por el poder del Espíritu. Hermanos, así como Dios envió a Jesús, Jesús nos envía a nosotros en el poder de su Espíritu.
hay otra versión, hay otra parte en la Biblia que nos narra este episodio donde Jesús se acerca a sus discípulos, a este montón de gente allí toda asustada, toda atemorizada y triste, y les habla y los manda y los envía. En el Evangelio de Marcos nos narra este mismo episodio cuando Jesús se aparece a sus discípulos. Marcos capítulo 16, ahí están los versículos 14 al 18. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a lo que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Los envía, yo los envío a ustedes, pero no los envió desarmados, les dijo, y estas señales acompañarán a los que crean. ¿A los que crean en qué? ¿A los que crean en qué? En el llamado que les acababa de hacer. Si ustedes creen en lo que yo les estoy diciendo, que yo los envío a predicar, que yo los envío a testificar del reino de Dios, si ustedes creen que yo he resucitado y creen que en ese poder yo los estoy enviando, estas señales les seguirán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos dicho ese pasaje, verdad? Estas señales seguirán a los que creen, pero no nos hemos puesto a pensar, ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Creer en Jesús. Creer en el llamado que Él nos hizo. Creer que hemos sido enviados con una misión. Porque las herramientas de la misión no son para que nosotros seamos enaltecidos. Las herramientas de la misión no es para que nosotros las escuchemos y sintamos bonito. Las herramientas de la misión son para que la misión se cumpla. Paz de Cristo, hermano. Para eso son. Si tú no crees que has sido enviado, hermano, las señales no te van a seguir. Si tú no tomas en tus manos con una convicción profunda la realidad de que has sido llamado por Dios a extender su reino, no esperes ni una sola señal, porque no son para eso. Las señales son para los que creen que Dios nos ha enviado a establecer su reino, porque para eso son. Cuando Jesús fue cuestionado por haber echado los demonios que estaban en el cuerpo de un hombre en una sinagoga, y decían: por el espíritu de Belcebú echa fuera los demonios, el Señor les dice: no, porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Pero si los demonios salen, es porque es señal de que el reino de los cielos está entre nosotros. Las señales son para aquellos que han creído que Dios los ha enviado, así como Jesús fue enviado a establecer el reino de Dios. Identidad como hijos, propósitos para cumplir la voluntad de Dios, poder, las armas para extender el reino, para respaldar las palabras con demostraciones de poder. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque el mismo Señor sabía que el salto de estos hombres temerosos, confundidos, tristes, desalentados, para convertirse en verdaderos enviados del reino, era muy alto, ¿verdad? Estaba la vara muy alta, ellos estaban muy abajo. Jesús lo sabía. Y tal vez tú ahora mismo, en este momento, te sientas tan pequeño, tan desesperado, tan desalentado. No, esas cosas que están diciendo el pastor están muy bonitas, pero están muy lejos de mí. Yo no me veo de esa manera, yo no me siento así, yo no siento que eso pueda pasar conmigo. ¿Sabe? El Señor lo sabía. Por eso inmediatamente después de haberles hecho el llamado y de haberles dicho: el llamado que ahora ustedes tienen es el mismo llamado con el cual yo fui llamado, y ellos se sintieron desafiados, sintieron que no la iban a hacer, el Señor inmediatamente les da la solución, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y aquí está la noticia buena de este sermón, porque a lo mejor hasta aquí todo fue: ay, Dios mío, está muy alta la vara, ¿verdad? Están pidiendo demasiado. Que yo me crea un hijo de Dios es una cosa que yo nunca he experimentado. Que yo sienta y que yo experimente el poder de Dios haciendo milagros a través de mi vida es algo muy lejos de mi realidad.
El cumplir el propósito, el enfocar todo en el propósito de Dios, mi trabajo, mi familia, mi dinero, mi tiempo enfocado en el reino de Dios es algo bien complicado de hacer. La buena noticia para ti y para mí es que tú y yo no tenemos que hacerlo. Es el Espíritu de Dios el que produce todas estas cosas en nuestra vida. Es una obra del Espíritu en ti y en mí. El sentirse un hijo de Dios no es una cosa que yo pueda producir, porque no es una identidad que yo formo como todas las demás. Con todas las demás yo digo, bueno, yo soy doctor porque hago, ¿verdad?, cosas de doctor. Yo soy maestra porque hago cosas de maestra. Yo soy mamá porque hago cosas de mamá. Yo soy esto, yo soy aquello por las cosas que hago. Tengo el testimonio en lo que yo hago. Pero ¿cómo tener testimonio de que somos hijos de Dios si es algo que yo no puedo hacer? ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede? Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Quiero escucharte. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Lo único que yo tengo que hacer, lo único que yo tengo que buscar es que el Espíritu de Dios esté en mi vida, y es Él el que le da testimonio. No necesito hacer nada, no necesito formarme esa identidad. Ya soy un hijo de Dios. ¿Quieres tener el testimonio? Deja que el Espíritu de Dios le dé testimonio a tu espíritu de que en realidad eres un hijo de Dios. Porque si Él te lo dice, nadie te podrá decir lo contrario. El diablo quería tentar a Jesús y le dice: si eres el Hijo de Dios, poniendo en tela de duda, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dijo: no necesito comprobarte nada. A ti no te tengo que comprobar ninguna cosa. Tal vez el enemigo quiera llegar a confundirte. Mira, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Tú no eres un hijo de Dios. Dios no te va a amar porque hiciste esto o aquello, porque te equivocaste aquí o allá. A ver si eres un hijo de Dios, a ver si es cierto. No tengo que demostrarte nada. El Espíritu le ha dado testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios, y eso ni tú ni nadie lo puede cambiar. Es el Espíritu de Dios. El propósito en nuestra vida, el propósito arraigado, presente de Dios en nuestra vida. El Espíritu es el que lo hace. Por eso Él les dijo: cuando el Espíritu de Dios sea sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Un testigo es una persona capaz de dar su vida por aquello que cree. Para poder vivir en el propósito de Dios, es necesario que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, porque es la única manera de que estemos tan convencidos del propósito de Dios en nosotros que estemos dispuestos a dar lo que sea, nuestra propia vida, por tal de cumplir con la labor de Jesús. Es el Espíritu de Dios el que nos da el poder para hacer las obras que respalden las palabras que salen de nuestra boca. Hay una sola solución para esto. Hay una sola manera de poder vivir el llamado que Jesús recibió: que el Espíritu Santo esté activo en nuestras vidas. Él es el que nos da identidad. Él es el que nos da propósito. Es Él quien nos da el poder. Mi hermano, escúchame, no hay vuelta de hoja. Así como Jesús fue llamado, así Él te ha llamado a ti.